Jóvenes, como habíamos quedado en lo que son los videos anteriores, ahorita vamos a continuar con lo que son los componentes del sistema fotovoltaico, ¿de acuerdo? Ya hablamos lo que son la celda fotovoltaica, cuál es el efecto fotoquímico que esta lleva. Ahora nos vamos a adentrar un poco a lo que son los componentes fotovoltaicos, que nosotros aquí los vamos a tener. Vamos a hablar a grosso modo de ellos más adelante en sus cuatrimestres posteriores. Ustedes tendrán la oportunidad o tendremos la oportunidad de platicar de cada uno de ellos de forma más extensa, cómo calcularlos y demás. En esta materia es necesario que ustedes sepan cuáles son, para qué sirven y lo más importante en cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jóvenes, cuando hablamos de un sistema fotovoltaico, nosotros nos imaginamos completamente toda la instalación. Entonces, toda la instalación puede ser de dos formas, de forma aislada o de forma que esté conectada a la red. La única diferencia es que la aislada va a depender únicamente del suministro de los módulos o paneles fotovoltaicos. Cuando estás conectada a red, tus dispositivos en tu casa pueden funcionar tanto con electricidad como con el sistema fotovoltaico, ¿sale? Entonces hay como una ayuda entre ambas. Cuando estamos aislados, pues simplemente lo hace el sistema fotovoltaico. A grosso modo, vamos a empezar con lo que es el módulo. El módulo, también conocido como panel solar. Este panel solar es el que está compuesto por las celdas fotovoltaicas. Es aquí donde realmente se va a llevar el efecto fotoquímico, porque ahí están presentes las celdas fotovoltaicas. ¿Qué es lo importante de aquí? Los puntos importantes de un panel. Primero, va a tener una cubierta de protección, ¿sale? Entonces, esta cubierta de protección de un módulo generalmente va a ser de vidrio templado. Esto es el cristalito que se encuentra justo en la superficie superior de los paneles. Los paneles, muchachos, si los ejemplificamos, ahorita vamos a hablar únicamente del módulo y panel, no le hagan caso a los demás elementos. Estamos hablando de ¿sale? Entonces, vamos a tener esa cubierta que va a ser transparente y que va a ayudarnos a que absorban perfectamente los rayos solares dentro de las celdas fotovoltaicas, ¿sale? Lo que a mí me interesa es que la luz llegue dentro de las células fotovoltaicas, que ya las vimos en clases anteriores. Entonces, nosotros deseamos que cada celda fotovoltaica, voy a ponerlo acá, cada celda nos da aproximadamente una capacidad de 0.5 volts de energía. Lo que significa que nosotros, al hablar de paneles, vamos a tener paneles de diferentes suministros, dependiendo de quién, del número de celdas que contenga. Si yo tengo un panel de 48 celdas, me suministrará cada panel 24 volts. Si yo tengo paneles de 100 celdas, tendré una potencia de 50 volts, ¿sale? Entonces, eso es lo que a mí me da lo que es mi panel o mi módulo, ¿sale? Entonces cada celda tiene un aproximado de 0.5 volts y eso es lo que hace que existan diferentes, ese es el signo de diferentes capacidades en los paneles, ¿sale? Y cuando hablamos de diferentes capacidades, pueden ser, por ejemplo, 12 volts, 24 volts, 220 volts, etcétera, dependiendo de la cantidad de celdas fotovoltaicas que contenga. Ahora bien, nosotros necesitamos saber, en una instalación fotovoltaica no hay más que el módulo. Generalmente es eso, es el cuadro que nosotros vemos y ese cuadro que tiene celdas fotovoltaicas que pueden estar conectados en serie, ¿sale? Pueden ser conectados en serie en paralelo para poder dar el suministro de energía. Ahora bien, muchas veces nosotros decimos, ¿cómo calcular el número de paneles fotovoltaicos? Algo importante en los paneles, muchachos, o para hacer cualquier dimensionamiento en cualquier instalación, a detalle lo vamos a ver en otras materias más adelante, en otros cuatrimestres, pero de forma general, ¿sale? El número de paneles que nosotros vamos a tener, el número de paneles o módulos, va a depender de la cantidad de energía que nosotros
tengamos, o mejor dicho, que nosotros requerimos en la casa o en donde querramos instalar mi sistema fotovoltaico. Por ejemplo, vamos a hacerlo. ¿Cómo sacar la energía neta? Lo que yo necesito es sacar la energía neta que requiero sobre la capacidad del panel, ¿sale? ¿Esto por qué? Porque aquí digo que voy a tener diferentes capacidades de paneles, entonces yo necesito saber si va a ser de 12, de 24, de 48 volts, etc. Entonces, en este caso, al hablar de paneles, voy a necesitar mi cantidad de energía neta. Ya existen tablas donde nos viene la capacidad de suministro que requiere cada dispositivo en casa. Por ejemplo, ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden, vamos a hablar al azar, no vamos a tener números reales, pero se investiga cuando se quiera hacer el dimensionamiento. Generalmente colocamos una tabla donde colocamos el artículo, ¿sale? La cantidad, las horas de uso, voy a poner HR, horas uso, ¿sale? Y su consumo de energía. Acá lo voy a poner en pequeño, consumo de energía, ¿sale? Y su consumo de energía. Entonces yo puedo ir diciendo, el artículo puede ser televisores, ¿sale? Ya tengo el artículo que es TV. ¿Cuántas televisiones tenemos en casa? A lo mejor tenemos 3 televisores, voy a hablar al azar. Y después decimos, ¿cuántas horas al día los uso? Entonces, tú ya sacas tu uso al día, los voltios al día. Y a lo mejor tú dices que la usas, vamos a pensar que en promedio cada televisor funciona 4 horas al día. A lo mejor entre que uno lo uses 3 horas, otro lo utilices 5 horas, hay un promedio de 4 horas al día. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Y que cada uno a lo mejor tiene una capacidad de 500 vatios hora, ¿sale? Entonces ahí nosotros 500 vatios hora, ya sabemos que ahora, ¿cómo le hacemos? Si la cantidad de consumo de energía es 500 vatios por hora y lo estoy ocupando 3 horas al día, voy a multiplicar 500 por 3 y ya me da 1500. A lo mejor voy a borrar tantito esta parte para que podamos colocarlo. Entonces esta parte lo borro tantito, el paréntesis lo cierro tantito hasta acá y colocamos entonces esta situación. Por ejemplo, de TVs yo ya sé que voy a requerir 500 por 4, perdón, 1000, son 2000. 500 por 4 serían 2000, ¿sale? Ahora bien, ¿qué pasa si ahora yo digo que estoy hablando de focos? Y que de focos tengo, les dicen focos, bombillas de luz, los LED, lo que sea. Y que los voy a tener a lo mejor en mi casa 8, ¿sale? Y que el día en promedio cada uno se realiza 2, se prenden 2 horas, ¿sale? Y que aparte cada foco a lo mejor va a tener un suministro de 48 vatios hora. Entonces lo que hago es la multiplicación. 48 por las 2 horas son 96, ¿sale? 48 por las 2 horas son 96 y por 8 y la cantidad de X que me dé, pues yo se la voy a sumar acá, ¿sale? La cantidad de X. No tengo en la mano como una calculadora. Perdón, entonces arriba tenemos que hacer lo mismo. Sería 500 por 4, 2000. 2000 por 3 serían 6000, porque tienes que multiplicar todo. Entonces al final nosotros vamos a tener una cantidad de X de vatios hora, ¿sale? Esta cantidad de X de vatios hora nos va a servir para sacar la cantidad neta. Yo acá voy a seguir mi lista hasta donde sea. A lo mejor cargadores de celular, voy a tener a lo mejor licuadora, ¿sale? Voy a tener a lo mejor, no sé, el refri,
el refri, vamos a tener microondas a lo mejor. Todo lo que tengamos lo enlistamos. Le tenemos que sacar la cantidad que tenemos de cada uno de esos artículos. Vamos a tener las horas de uso al día, muchachos. Las horas de uso son súper importantes, las horas que las usamos al día. Y finalmente la capacidad. Esto está en tabla. El dato que aquí vamos poniendo está en tablas. ¿Cuánto gasta un televisor? Muchas veces vienen los mismos manuales de los equipos electromecánicos o electrodomésticos que tenemos en el hogar. Entonces, este numerito está teóricamente ya establecido cuando se fabrica cada artículo electrónico. Entonces, al final, estos datos los vamos a ir multiplicando para obtener una cantidad final de energía, porque a mí la que me interesa es esta, ¿sale? Porque esta cantidad es la que yo voy a poner acá. Realmente esta es mi cantidad X, ¿sale? Entonces, al final lo que yo hago es, ese suministro que yo tengo, le voy a poner... lo voy a colocar como mi numerador entre la capacidad que yo tenga de mi panel. Dependiendo del panel que me vendan, yo voy a saber si requiero de 20 paneles, 15 paneles, y simplemente es una división, ¿sale? Por ejemplo, yo puedo hacer un ejemplo, pues, ¿cómo se llama? Al azar, lo voy a colocar acá. Si yo hago un ejemplo al azar de decir mi número de paneles puede ser igual a, yo puedo colocar que a lo mejor yo tuve 10.750 vatios hora en mi consumo neto de energía. Y a lo mejor yo tengo paneles que son de 120 volts, ¿sale? Entonces así yo voy a sacar cuántos paneles yo necesito para poder suministrar este sistema de 10.750. Ojo, muchachos, siempre aquí es mejor que sobre y no que te falte. ¿Qué significa eso? Que cuando hablemos de paneles solares, si la cantidad de acá, la cantidad de X, la podemos elevar, la podemos redondear al siguiente. Si tengo 10.520, a lo mejor ya le pongo 10.600, ¿no? Entonces siempre es bueno como redondear la cantidad a la siguiente cifra, alzarla para que mi capacidad de energía requerida no se vea, no se ven problemas más adelante, ¿no? Cuando ya tenga mi sistema y que no me alcance, sobre todo cuando son sistemas aislados. Entonces eso es súper, súper, súper importante que ustedes sepan que cuando tienes un dato en cantidad de energía neta, lo eleves. Lo eleves, hablamos de redondear, igual no tienes que elevar tanto, pero si tú tienes 10.800 y le pones 11.000, no pasa nada. Eso ya depende de como la técnica y el colmillo de quién está haciendo la instalación fotovoltaica. Entonces, siempre es bueno elevarlo y al final es una división súper sencilla, donde se divide entre la cantidad de la capacidad de paneles que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros con este esquema vamos a calcular lo que es el número de paneles. Ahora bien, los paneles, ¿qué me representa en todo esto? Voy a borrar, ¿sale? Voy a borrar esta parte donde puse los ejemplos, el ejemplo, y acerca del mantenimiento. El mantenimiento de un panel no es otra cosa más que tener que realizar limpiezas. Hay que realizar limpieza de lo que es la cubierta. Limpieza de cubierta. ¿Sale? Las celdas fotovoltaicas hay que cuidarlas. Cuidar las celdas de altas temperaturas. ¿Por qué? Las celdas que están hechas de silicio, muchachos, debemos de cuidarlas de altas temperaturas. Aquí, jóvenes, es importante recordar que cuidar las celdas de altas temperaturas. Estas celdas nosotros dijimos que eran de silicio, pero no tocamos el tema en la clase anterior. Sin embargo, aparte de silicio, una alternativa es que pueden ser de algún componente de galio, ¿sale? Entonces silicio y galio es como lo más conveniente o es lo más apropiado, aunque en su mayoría son cristales de silicio, ya lo habíamos visto. Ahora bien, entonces debemos de cuidar de elevadas temperaturas las celdas de silicio. ¿Por qué? Porque estas sufren un deterioro y un desgaste y por lo tanto la vida útil de mi panel se me va a ir para atrás. Entonces
No es bueno igual que lleguen a temperaturas elevadas. ¿Cómo vamos a evitar las temperaturas elevadas? Mientras el sol llegue y el efecto fotoeléctrico o fotoquímico, mejor dicho, se lleve a cabo, va a haber flujo electrónico y no va a haber como tal reacción interna que haga que eleves la temperatura. La naturaleza de la reacción del efecto fotoquímico hace que haya una disipación de energía y que tu sistema no se caliente. ¿Cuándo podemos tener un atorón de elevación de energía? Más adelante, cuando vemos que tu batería no responde, que tu regulador de carga no está funcionando y que tú sobrecargues las reacciones en las celdas. Entonces tú ya no vas a tener para dónde. ¿Sale? Entonces hay que mantener perfectamente todo el sistema realmente a temperaturas estables, que no sean muy elevadas, porque esto va a perjudicar y va a hacer que se desgaste mucho tu sistema fotovoltaico, ¿vale? Entonces, del mantenimiento, obviamente como los paneles es la estructura como tal, hay que mantenerlos limpios. Igual se tiene que hacer con lienzos suaves para que no vayas tú a dañar lo que es la superficie. Recordemos que un cristal rayado, un cristal opaco, va a evitar la transparencia y la penetración de radiación solar, ¿vale? Entonces, prácticamente de paneles es lo más relevante hablar de paneles o módulos fotovoltaicos, ¿sale? ¿Qué pasa con el flujo de electrones? Habíamos dicho que pasa como un colector a través de todo el panel, y ese colector suele ser el cobre porque es un excelente conductor. Entonces ese conductor es el que lleva para todos lados a lo que es una disposición final donde se va a generar todo el flujo electrónico, ¿sale? Entonces están anotadas las partes en orden. Empezamos por un módulo donde se va a llevar todo el show, donde va a tener celdas de silicio galio, y que estas celdas de silicio galio tienen que ser perfectamente conservadas, evitando que tengan temperaturas muy elevadas. Los datos teóricos de la temperatura son variables de acuerdo a la bibliografía, pero sí hay que evitar que lleguen a temperaturas de 80 a 70 grados, ¿sale? De incluso 50 grados las mantiene por ahí, pero pues hay que tratar de evitarlas, ¿sale? Ahora bien, vamos al siguiente apartado, que son los reguladores. ¿Qué pasa con los reguladores, muchachos? Entonces, todo esto lo vimos y era de lo que son los paneles, ¿vale? Ok, entonces ahora los reguladores. Los reguladores realmente es algo sencillo. ¿Cuál es la principal función de un regulador? Ya dijimos que en el panel lo que vamos a hacer va a tener diversas capacidades, y lo que va a hacer es ahí se lleva a cabo la producción del flujo electrónico. Ahora, en los reguladores, ahora vamos a hablar de reguladores, ¿vale? De los reguladores, ¿qué podemos decir? Un regulador prácticamente lo que hace es darle vida al elemento que sigue y al elemento que antecede. Es decir, va a ser un mediador, realmente es un controlador o mediador del panel o módulo y de la batería, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Sobre todo va a ser que cuando este canijo produzca, él controle la cantidad que produce, pero cuando se la despacha a la batería, es el que va a ayudar a darle la vida útil a la batería o al módulo, porque va a estar en medio, va a estar despachando. ¿Sabes qué? Tantito detengo, tantito te doy a ti, te descargo, no te descargo, ¿cómo estás? Te despacho, no te despacho. Entonces el regulador de carga realmente es muy, muy, muy importante acá. Es un controlador o es un mediador entre los dispositivos que anteceden, ¿sale? Entonces, sobre todo de la batería, no tanto del panel como de la batería. Es un dispositivo que está sincronizadísimo con la batería, ¿sale? Entonces los reguladores igual van a ser de diferentes capacidades. En reguladores también vamos a ver diferentes tipos de regulador de acuerdo a su capacidad. De acuerdo a su capacidad vamos a tener diferentes tipos de reguladores. ¿De qué va a depender la capacidad de un regulador? De este señor, de la cantidad de paneles que yo voy a instalar, de la cantidad de energía que yo estoy incitando a producir.
¿De qué va a depender ahora del número de paneles? Lo habíamos visto, de la cantidad neta de energía que requiere tu instalación de tu sistema fotovoltaico. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos, uno depende del otro, uno depende del otro. Entonces, en este caso, el regulador dependerá de el elemento anterior, que fueron los paneles o módulos. Y de eso va a depender la capacidad. No me voy a adentrar a modelos ni a tipos de reguladores. Realmente quiero que sepan que son indispensables como mediadores y controladores y que nos permiten mantener y cuidar a los elementos que anteceden a este dispositivo. En este caso, a las baterías, sobre todo a estas, y a lo que son los módulos. ¿De acuerdo, muchachos? De aquí es algo realmente sencillo. Obviamente el mantenimiento de un regulador realmente no existe como tal, más que mantenerlo limpio, mantenerlo sin polvo. Realmente en general es una limpieza general y revisar el cableado. Puede ser que mi instalación por ahí, si tengo un falso contacto o si tengo por ahí un cable que no esté correctamente ensamblado o conectado, puede que tenga yo por ahí un problema, ¿no? Pero es de suma importancia, aunque no se detalla tanto un regulador aquí en la explicación, pero es muy importante que exista porque este canijo es el que va a despachar la batería, y cuando la batería esté sobrecargada es el canijo que también la va a descargar. Entonces es un controlador perfecto, y que aparte de que al mantener bien a este canijo, automáticamente mantenemos bien a nuestras baterías, y eso también es muy importante. Entonces entramos a otro tema que es importante, y que son las baterías, el siguiente componente. Borro esto y nos vamos al siguiente componente, que son nuestras baterías. Quitamos para meter aquí y ahora nos vamos a nuestras baterías. Con las baterías lo mismo, vamos a hablar de forma general. Es un tema súper extenso hablar de baterías, sin embargo lo vamos a hacer lo más general posible. En primera, ¿qué van a hacer las baterías? Son medios de acumulación, ¿sale? O concentración de energía. Ahí es donde nosotros vamos a tener acumulación o concentración de energía. Ojo, estas baterías son muy importantes. Voy a ponerle 2 flechitas de suma importancia en sistemas aislados. ¿Por qué en sistemas aislados? Porque recordemos que en un sistema aislado no vamos a tener corriente de la red. Entonces, todo lo hace el sistema. Si no lo guardamos en baterías, entonces nos vamos a quedar sin suministro de electricidad. Entonces, en este caso, jóvenes, es muy importante para aislados y para conectados a red, pero es de más importancia para aislados, porque únicamente depende de las baterías. Cuando tú tengas días nublados, cuando tengas días sin sol, sin tanta incidencia solar, lo que va a pasar es que tus baterías, en este caso, deben de tener toda la energía que tú vayas a necesitar en esos días. Esos son los acumuladores o concentradores de energía. Son muy importantes en un sistema fotovoltaico, y más si hablamos de un sistema fotovoltaico aislado. Ahora bien, las baterías en el mercado podemos encontrar principalmente de 3 tipos. Pueden ser de gel, pueden ser de plomo con ácido, que generalmente es líquido, este sistema es líquido, o pueden ser de litio, ¿sale? Ahorita la más comercial y la que más se utiliza precisamente es esta, la de litio. Esta es la que más se utiliza, y la de litio es la que más requiere, bueno, la que más nos sirve, porque es la más eficiente. Entonces, de las baterías que vamos a tener, igual vamos a tener van a tener diferente capacidad, ¿sale? Diferente capacidad. En las baterías hay una característica muy importante, que es su capacidad de descarga. La capacidad de descarga de una batería una batería no la podemos descargar al 100%. Entonces, aquí es donde entra el regulador. Ahí nosotros tenemos como un aviso cuando tenemos la capacidad de descarga de la batería. Generalmente este coeficiente o la capacidad de descarga
la capacidad de descarga puede ser, la vamos a definir como un porcentaje en el cual la batería puede llegar a descargarse, no más de ese. Muchas baterías son del 50%, algunas otras del 65%, pero lo más que te llega a descargar es el 65%. Si tu factor es el 65%, entonces se dice que es 0.65. Si es del 50, se dice que es un factor del 0.5. Entonces eso siempre viene en las etiquetas de las baterías. Las baterías entonces van a tener diferente voltaje, entonces te van a almacenar diferente voltaje, te van a tener una capacidad de descarga de diferente factor. Entonces lo mismo, en el mercado vas a encontrar diferentes tipos de batería y diferentes factores de descarga. Hay muchísimas más características, pero no quiero adentrarme a todas, ¿sale? Porque sería como llenarlos de mucha información que después la van a ver a detalle. Como les comento, hay una materia donde ustedes tienen un cuatrimestre para ver sistema fotovoltaico completito, ¿vale? Ahora bien, ¿qué va a pasar? Ya tenemos entonces nuestro sistema hasta las baterías, ya sabemos que la de litio es la que más se utiliza, pero aquí también, así como los paneles, nosotros debemos de saber nuestro número de baterías, ¿sale? Y obviamente nuestro número de baterías, lo mismo, va a depender de muchos factores. No es como los paneles que únicamente dependían de la capacidad de energía neta que tú requerías de acuerdo a donde tú instalabas. Aquí aparte de para el número de baterías, aparte de la capacidad neta, tú vas a depender también de los días que les nombramos días de abstinencia solar, ¿sale? ¿Qué significa esto? Hay factores para calcular el número de baterías donde nos dice que si tenemos en México, a lo mejor son generalmente 2 días, ¿no? 2 días de donde la abstinencia solar es bastante, o se da abstinencia solar. ¿Cuáles estos, o qué significa estos 2 días? Hace referencia a días donde está nublado, a donde llueve, a donde la radiación solar es casi nula. Entonces, generalmente la semana tiene 7 días. De los 7 días, en promedio, en México son 2. Entonces, generalmente se pone el factor 2, que son los días de abstinencia solar. Ese es uno de los factores que igual influye para calcular el número de baterías, así como la energía neta, la capacidad de la batería y muchos otros factores. No vamos a calcular ahorita el número de baterías, no vamos a entrar a detalle, pero lo que sí quiero es que sepan que el número de baterías depende de diversos factores, de capacidad de la batería que compres, ¿vale? Va a depender de incluso de la naturaleza de la batería que vayas a tener. Va a depender de cuánto estés despachando, de tu capacidad de tus paneles. Va a depender de lo que requiera tu instalación, de cuánta energía tienes que suministrar, ¿sale? Y va a depender de los días, como les comentaba, del factor de días de abstinencia solar, donde no existe mucha radiación. Entonces, eso es muy importante que igual lo tengan en cuenta para cuando calculemos el número de baterías. Respecto al mantenimiento de una batería, sobre todo es el cableado. Hay que mantener y hay que revisar. Hay que revisar cableado. Hay que tener al igual limpieza general. Limpieza general. Y sobre todo en baterías hay que tenerlas, como están conectadas y tienen bastantes cables, entonces deben de conservarse en lugares que no tengan humedad, en lugares perfectamente protegidos de la lluvia y del sol, ¿sale? Sobre todo por su composición. Hay que saber que la composición, sea un gel con electrolitos, sea el líquido de plomo y ácido, sea litio, tienden a reaccionar ante el calentamiento, ante la lluvia y demás. Entonces hay que conservarlas en lugares perfectamente frescos y conservarlas con protección de lluvia, de rayos solares y demás. Por favor, entonces a eso, si quieren, no me quedo por aquí. Entonces aquí hay que conservar en lugares adecuados.
Al decir adecuados me refiero a protegidos del sol, protegidos de la lluvia, que no tengan humedad para que la batería perdure, ¿no? Su tiempo de vida útil pues sea la correcta, ¿sale? Sabemos que los reguladores le dan vida útil, pero pues indiscutiblemente también la batería debe tener una vida útil con su sistema de limpieza, con su sistema de revisar conexiones y mantenerla en un lugar adecuado. Ahora bien, nos vamos a uno de los elementos que ya es de los finales y que son los inversores, ¿vale? El inversor tiene una función importante que es la conversión de energía. Nosotros vamos a tener inversores para la conversión de energía si nosotros tenemos, en este caso, vamos a colocar por aquí la palomita de inversores. Los inversores lo primero que hacen es convertir de corriente continua a corriente alterna, ¿sale? Nosotros tenemos generalmente flujos de corriente continua a 12 volts. Sin embargo, lo que yo necesito es convertirla a corriente alterna, que generalmente es de 220 volts, ¿sale? E incluso 230 volts, ¿sale? Entonces, yo lo que necesito es convertir esta energía, porque después de mis superinversores, lo que va a seguir ya va a ser irme a mi casita, ¿sale? Irme a mi casita a suministrar electricidad. Y aquí vamos a tener televisores, vamos a tener el refri, vamos a tener focos, etcétera, ¿sale? Entonces en esa casa vamos a tener todo eso. Y la diferencia es que todos estos dispositivos generalmente utilizan corriente alterna, están conectados a corriente alterna. Por eso el inversor debemos de convertir de corriente continua a corriente alterna, muchachos. Y que en este caso, estos dispositivos pues tienen principalmente la función de convertirla para que tú tengas energía funcional. Ese flujo electrónico que tienes desde el principio, que ya pasó por todo esto, al final debes tener ese inversor para convertirla. Si tú tienes algún dispositivo o algún equipo que pueda trabajar con corriente continua, no hay problema.